Muy bien, para hablar de ese tema estamos junto a Cato Arconada y es un gusto que nos acompañe en los estudios. Cato, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Gabriela, muy contento de estar aquí. Bueno, decíamos una situación complicada, se ha hablado de una conspiración, hablando del conflicto de FENCOMIN de hace 2-3 semanas que ha recaído en este saldo, ¿no? Fatal, la muerte de un viceministro y de 5 personas que están en investigación. Sí, hechos terribles los que han sucedido y yo creo que necesitamos esclarecer cuanto antes todo lo que ha pasado, ¿no? Todavía hay mucha información, creo que la interpelación a los ministros de Minería y de Gobierno, bueno, ha sido muy esclarecedora todavía, pero falta, ¿no? Falta todavía, hay muchos elementos, hay muchas incógnitas en el aire que creo que es necesario dilucidar para poder aclarar, ¿no? Porque precisamente hacía mucho tiempo que no había, ¿no?, un conflicto con tantos muertos y hay que ver, hay que analizar no solo quiénes son los responsables, sino quiénes estaban interesados, ¿no?, en que se produjesen estas muertes. De hecho, a eso me quiero referir, porque el tema de la investigación en sí está en manos de la Justicia, Ministerio Público, Comisión de Fiscales, y bueno, ese es un tema que se maneja aparte. Pero me hace referencia al manejo informativo. Y recuerdas, Cato, alguna vez lo hemos hablado acerca de cómo manejamos las fuentes, la información que se emite. Si mal no recuerdo el tema del caso Zapata, por ejemplo, información que nunca se verificaba, pero ya estaba difundida en los medios de comunicación, en los portales y todo aquello. Tomo de referencia esto porque en determinado momento había desinformación también en este conflicto y esto hace que se tenga otro panorama y otra percepción también de quienes escuchamos y vemos la información. Sí, claro, yo creo que hay una responsabilidad muy grande de una buena parte de los medios bolivianos, en este caso opositores, en precisamente desinformar a la gente, ¿no? Y ahora mismo hay una nebulosa sobre lo que ha pasado y ni siquiera se cuidan las formas. Creo que se informa de manera muy responsable sin tener efectivamente, como dices, hay una investigación judicial en curso, la Fiscalía está al mando de una investigación, entiendo que está en colaboración, en este caso con la policía, y falta determinar un montón de informes periciales, técnicos, forenses, de balística, planimetría, etcétera, etcétera, que son los que nos van a dar el panorama final de qué es lo que ha sucedido exactamente, ¿no? Qué es lo que sucedió en este caso, especialmente en Panduro, ¿no?, donde se produjeron tantas muertes. ¿Cuál es el trasfondo en sí desde tu lectura? El ministro de Gobierno, bueno, las autoridades del gobierno hablaban de tema de contratos, hablaban de una conspiración y decimos, ¿realmente esto se buscaba incendiar? ¿Qué se buscaba? ¿Qué se pretende en Bolivia? Bueno, yo creo que hay que, en primer lugar, debemos comenzar denunciando los hechos violentos, las medidas de presión ejercidas por los cooperativistas, en este caso cooperativistas como se les viene llamando, pero que en realidad es una patronal minera, empresarial, capitalista, ¿no? Debemos recordar que la Constitución boliviana indica que los recursos naturales son propiedad del pueblo boliviano y además es el Estado el que tiene la facultad, en este caso, ¿no?, de explotación, de redistribución del excedente que generan estos recursos naturales. Estos cooperativistas mineros, esta patronal minera, lo que intentaba era, de alguna manera, privatizar esos recursos, ¿no?, que fueron nacionalizados el 1 de mayo del 2006, privatizar estos recursos para no solo obtener un beneficio personal, sino además poder hacer acuerdos con transnacionales, con empresas privadas, nacionales, pero también transnacionales, y poder obtener mayores beneficios. Ese es el trasfondo del asunto, aunque luego había otra serie de demandas, ¿no?, que tengan precios preferenciales en la electricidad que les llega, en este caso a los yacimientos mineros, etcétera, etcétera, pero este es el trasfondo principal. Yo creo que hay que denunciar. No puede ser que por el interés corporativo de unos pocos se ponga en juego las medidas de redistribución y de justicia social que hay en marcha en este proceso de cambio. Eso por un lado. Y además no puede ser, en cualquier caso siempre tendrían un derecho, de alguna manera, el derecho legítimo a reclamarlo de manera pacífica. El gobierno siempre, yo creo que el gobierno nacional siempre estuvo dispuesto al diálogo y siempre estuvo a sentarse, pero sentarse a dialogar no implica ceder en una negociación y ceder mucho menos ante el chantaje, en este caso ejercido por medio de la violencia, ¿no? Yo creo que miles de personas bloqueando en Panduro, dejando sin poder movilizarse a una parte de la población boliviana, ¿no?, que intentaba llegar a la paz o intentaba salir de la paz, los propios transportes de alimentos, etcétera, etcétera, ¿no?, que se paralizaron durante días. Yo creo que es un chantaje a la población boliviana que es intolerable. Dicho eso, yo creo que también hay que ver, ¿no?, cuando el presidente Evo
habló de conspiración interna y externa. Yo creo que hay una serie de elementos oscuros que deben ser también clarificados, ¿no? Y sobre todo yo pondría dos encima de la mesa, dos interrogantes, porque yo obviamente no tengo respuestas, ¿no? El primero es el lunes de esa semana fatal del conflicto, se producen cuando parece que el conflicto está, no digo a punto de solucionarse, pero por lo menos el diálogo estaba cerca entre el gobierno y en este caso los dirigentes de los cooperativistas mineros, se lanzan y se producen unas órdenes de detención falsas, unas órdenes de aprehensión falsas que no solo aparecen en las redes sociales, no solo es un montaje digital, sino parece que llegan físicamente a manos de la policía. Entonces, ¿quién estaba interesado? No tengo la respuesta, insisto, solo tengo preguntas. ¿Quién estaba interesado? Porque a partir de esas órdenes de aprehensión falsas, que son denunciadas por la policía y por la fiscalía como falsas, a partir de esa orden de aprehensión los dirigentes mineros escapan, se declaran en clandestinidad, escapan y el conflicto se intensifica. ¿Quién estaba interesado? ¿Qué mano negra estaba interesada en que no hubiera diálogo y de alguna manera el diálogo se rompiera, ¿no? Y el conflicto se intensificara? Eso por un lado. Y después, por otro lado, bueno, pues el hecho luctuoso de las muertes en sí, ¿no? Y especialmente cuando sucede la muerte del hermano del compañero Rodolfo Illanes, que todavía es un elemento que hay que clarificar, ¿no? Obviamente es una salvajada, lo matan a golpes, hay los responsables identificados, el ministro Romero dejó claro quiénes son, quiénes están implicados, algunos ya detenidos, como 10, otros 7 bueno, están huidos, están fugados de la acción de la justicia, pero recordemos también que hay una serie de muertos por cooperativistas, en este caso por heridas de bala, incluso algunos con balas en la cabeza, digamos, ¿no? Con disparos en la cabeza. El ministro Romero ha sido muy claro de que hubo 3 anillos, de alguna manera, de seguridad para certificar que la tropa, los policías que llegaban al terreno, no fuesen armados. Entonces no tengo ninguna duda de que esos policías que estuvieron presentes en los incidentes de alguna manera, ¿no? En el desbloqueo de Panduro no estaban armados, pero entonces ¿quién introdujo armas en una zona de conflicto, ¿no? En una zona de bloqueos? ¿Quién introdujo armas que además fueron disparadas y culminaron con la muerte de estos cooperativistas, ¿no? Entonces yo creo que sí hay una mano negra, yo sí creo que hay una conspiración, como ha señalado el presidente Evo, que espero que en los próximos días, en función de los informes forenses, de balística, planimetría, se vaya dilucidando. Ya, cuando hablas de conspiración, esto sí hay que verificarlo, hay que dar las pruebas de todo aquello y esto está en proceso de investigación. Ahí están las preguntas y existe una comisión, Cato, sobre el tema. Tenemos una situación muy complicada en Brasil, Argentina, Venezuela y ahí está también Bolivia, con quien se relaciona. Sí, un escenario regional muy complejo, especialmente para Bolivia, que se convierte en una isla, en un oasis prácticamente, ¿no? Porque dentro de toda la conflictividad social que tenemos en Bolivia y que la vamos a tener increciendo de aquí a 2019 sin ninguna duda, Bolivia vive una estabilidad política y económica como ningún otro país de la región, ¿no? Y fíjate, todavía este año va a ser el año el país que más va a crecer de todo Sudamérica, ¿no? Rozando casi el 5% de crecimiento, cuando hay países y economías como la brasileira que están contrayéndose, ¿no? Que están decreciendo. Entonces yo creo que vivimos de alguna manera en un oasis de tranquilidad, pero todos los países vecinos y todo lo que nos rodea configuran un escenario muy complicado, ¿no? Los hechos que acaban de suceder en Brasil recientemente, ¿no? Donde 61 senadores corruptos han tumbado, ¿no? La voluntad mayoritaria de 54 millones de brasileños y de brasileñas, precisamente en un intento, ¿no? de cortar estos procesos de redistribución de la riqueza, de justicia social, de ir democratizando las sociedades, ¿no? Por muy moderados que sean, como era el caso de Brasil, pues yo creo que nos da una idea de cómo está el panorama, ¿no? Si a eso le sumamos la derrota del kirchnerismo en Argentina, que de todas formas, insisto, es la única derrota que ha tenido la izquierda, los procesos nacional-populares en la región desde 1998, que ganó el comandante Chávez en Venezuela. Argentina es el único proceso que se ha perdido en las urnas. Lo que ha sucedido en Brasil es otra cosa, es un golpe de Estado puro y duro, es un golpe institucional, lo ha dicho el presidente Evo también de manera muy clara, ¿no? En Venezuela se perdieron unas elecciones legislativas. Obviamente vivimos en Venezuela un escenario muy complicado de conflictividad social, de guerra económica como nunca antes la
la hubo en Venezuela, ni siquiera se la hicieron al comandante Chávez, ¿no? De manera tan intensa y tan agresiva. Pero bueno, se han perdido unas elecciones legislativas. Parece que se camina hacia un referéndum revocatorio, si es que la oposición logra cumplir todos los requisitos y especialmente el 20% de las firmas del censo electoral. Pero yo quiero ser optimista, no creo, de hecho no tengo ni la más mínima duda de que el chavismo en este caso va a ganar el revocatorio. Y en este caso, bueno, por lo menos asistiremos a un pequeño, entre comillas, descanso, ¿no? En este ciclo tumultuoso, complicado, en este pequeño pico de desacumulación política y social que parece que vive el ciclo progresista, ¿no? Eso te iba a decir, los gobiernos progresistas están pasando por una situación muy compleja que hace también que las instituciones, que ellos mismos le dieron ese potencial, esa fuerza, me refiero al ALBA, a UNASUR, a la misma CELAC, estén de cierta forma, no sé si es la palabra debilitadas, pero me refiero más a cambiar el escenario, ¿no? Brasil estaba con mucha fuerza dentro de ello. Lo mismo pasaba con Argentina. Tenemos a Venezuela que pasa la situación complicada junto a Ecuador que sí está una situación mejor, si lo decimos de esa forma, y Bolivia. Entonces, no sé si la palabra es debilitamiento, repito, Cato, pero sí existe esa poca tensión o fuerza que se pueda dar. Fíjate, a los países que mencionas le podemos sumar el caso de Perú, donde la población peruana ha tenido que escoger entre el mal y el peor digamos, ¿no? Entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, la hija del dictador Fujimori, y donde casi deseábamos que ganara Kuczynski para que no ganara una fascista, como en este caso como es Keiko. Si vemos Chile, bueno, pues Chile como siempre es el mal vecino, el Israel de Sudamérica, además en una situación complicada y con muchas denuncias de corrupción también en el gobierno de Bachelet. Entonces eso, y bueno, y Paraguay, que tiene un gobierno de derecha además también muy, como estamos viendo ahora en la polémica del Mercosur con Venezuela, muy beligerante. Uruguay muy débil, ¿no? En este escenario con Tabaré, o sea, Uruguay no muy es débil, Mujica, Uruguay digamos. Es un país pequeño, es una economía pequeña, el Frente Amplio siempre ha sido un referente para la izquierda, ¿no? Como frente de partidos políticos de izquierda, pero sí, de alguna manera también debilitado, y eso configura un escenario muy complejo. Pero, dicho eso, yo quiero ser optimista. A ver. En este año, insisto, el único gobierno que se ha perdido en las urnas es el gobierno argentino, y este año tenemos otras elecciones, en noviembre, que son las de Nicaragua, donde la izquierda, y en este caso el Frente Sandinista, va a ganar con total seguridad las elecciones. Respaldo, Daniel Ortega va a ganar las elecciones con total seguridad y va a continuar siendo presidente de Nicaragua. Y en febrero son elecciones en Ecuador, donde a pesar de no presentarse Correa, no tengo ninguna duda también de que Alianza País todavía está por designar el candidato, pero probablemente sea el vicepresidente actual o el anterior, Jorge Glass o Lenín Moreno, van a ganar también las elecciones, y unido a que el revocatorio, tampoco tengo ninguna duda de que el chavismo lo va a ganar y la oposición lo va a perder, bueno, pues yo creo que nos va a permitir de alguna manera un pequeño respiro después de este miniciclo de derrotas electorales en las que se ha perdido Argentina, se perdieron las elecciones legislativas en Venezuela, se perdió el referéndum en Bolivia y se ha producido este golpe en Brasil, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos este otro miniciclo de victorias electorales, por lo menos para respirar, ¿no? Una reconfiguración, se decía. ¿Qué pasa con los gobiernos progresistas en este contexto? Porque obviamente la fuerza o la forma en la que se está manejando la Alianza del Pacífico, aunque no tiene lo mejor de los países, me refiero al potencial, a que tengan una popularidad como Chile, en el caso presente, es un interés para Estados Unidos a tomar en cuenta Sudamérica, ¿no? Latinoamérica en sí. Sí, yo creo que asistimos a un escenario donde obviamente, ¿no?, todo lo que sucede de alguna manera en este ciclo progresista o contra este momento de gobiernos progresistas tiene dos ejes comunes dentro de las características de cada país. Uno es la injerencia de Estados Unidos. Solo voy a poner un ejemplo. Lilian Ayalde, la embajadora de Estados Unidos en Paraguay, cuando se produce el golpe parlamentario contra Lugo, es la misma embajadora de Estados Unidos cuando se produce el proceso de impeachment contra Dilma. ¿Casualidad? No lo creo, ¿no? Y el otro elemento también común es el de los medios de comunicación, ¿no? El de las grandes empresas, en realidad, que tienen interés en los medios de comunicación, que de alguna manera
producen unas campañas muy duras, muy beligerantes contra estos gobiernos progresistas, incluso contra los más moderados, ¿no? También construyendo una serie de matrices comunes, ¿no? Narcotráfico, corrupción, son de alguna manera los ejes comunes para atacar a los gobiernos de izquierda. Si a eso le sumamos que obviamente hay un cierto, no voy a decir agotamiento, pero sí de alguna manera los ciclos progresistas y estos gobiernos ya llevan una buena parte de ellos, incluido el boliviano, más de 10 años en el gobierno. Ya no son novedad. Es más, es la derecha la que resignifica el concepto de cambio, de novedad, como ha sucedido con Macri en Argentina, ¿no? En el caso boliviano, pero en el caso venezolano, brasileiro, argentino, o nos damos cuenta, yo creo que en Bolivia se ve claro, que la simple gestión no sirve. Es decir, la gestión en Bolivia es excelente, nadie la critica. Siempre se va a poder mejorar, pero fíjate que incluso en el referéndum ni la oposición misma se atrevía a criticar no la gestión era el elemento que boliviana. cuestionaba. No hay, porque es una gestión que es excelente y las condiciones de vida de la gente normal, de los sectores populares, de las mayorías sociales, han mejorado enormemente. Entonces nadie critica la gestión, pero aún así se perdió el referéndum por una serie de factores internos y externos. Entonces eso nos lleva también a pensar que de alguna manera la sociedad necesita algo más. Y los proyectos en el gobierno, y en este caso las izquierdas en el gobierno, necesitan también reactualizar su proyecto, volver a seducir a esas mayorías políticas y sociales. Y además, especialmente, se habla mucho de las clases medias, pero sobre todo necesitamos seducir a los jóvenes. Unos jóvenes que no han conocido el gobierno anterior, que no han conocido el neoliberalismo, que no conocieron lo que fue, ¿no?, esa época anterior. Son potenciales votantes ahora, claro, están votando, están de entre 18 años. Digamos. Claro, los que empiezan a tener 18 años, fíjate, en Bolivia los que votan ahora con 18, 19, 20 años, cuando comienza el proceso de cambio, tenían 8, 9, 10 años. Entonces no han vivido nada de esto, dan como algo natural, como algo inherente a sus vidas, la presencia del Estado, la redistribución de la riqueza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a estos jóvenes, sobre todo, hay que seducirlos con un proyecto político actualizado, ¿no?, con un proyecto político que les seduzca, como digo, ¿no?, que les enganche. Y además, especialmente también en un ámbito que quizás la izquierda ha dejado de lado durante muchos años y la derecha ahí sí nos lleva una ventaja grande, que es precisamente el de los medios de comunicación y el de las redes sociales, ¿no? Llevan trabajando en este ámbito mucho tiempo y obviamente tienen una oferta, entre comillas, más seductora, ¿no? Si a eso le sumamos lo que planteabas, la Alianza del Pacífico, ¿no?, como una recomposición de ese proyecto que fue derrotado en 2005 en Mar del Plata, ¿no?, donde, por cierto, yo tuve la suerte de estar allá en Mar del Plata, donde estaba Evo Morales todavía como candidato, no había ganado las elecciones, fue noviembre de 2005, faltaba un mes para que ganaran las elecciones. Ese ALCA que fue derrotado, bueno, se reactualiza, han tenido tiempo con para Néstor, pensar. Con Chávez, ¿no? Claro, con Néstor, con Chávez y con Lula, ¿no? Y con Evo de candidato a poquito de ganar las elecciones. Bueno, ese proyecto se ha reactualizado y ese proyecto se llama ahora Alianza del Pacífico, ¿no?, donde tenemos a México, donde tenemos a Colombia, donde tenemos a Perú y donde tenemos a Chile, ¿no?, como eje central. No están los Estados Unidos directamente, pero están por detrás. Y ese proceso además busca claramente erosionar los procesos de integración regional, desde el ALBA, el Mercosur, la UNASUR o la CELAC. Y la disputa es clara, ¿no? De hecho, Bolivia estaba a punto de asumir la presidencia pro tempore de la CELAC en 2018 y la iniciativa de Chile, con el apoyo de la Alianza del Pacífico, ha frenado esa presidencia pro tempore. Espero que no sea de manera definitiva, pero sí no se ha podido tomar una decisión todavía, ¿no? Eso es un indicador de que la disputa no es la de hace unos años, y la correlación de fuerzas, que quizás hace unos años era mucho más favorable a las fuerzas de izquierda en el gobierno, bueno, ahora de alguna manera está un poquito más equilibrada. Si tomamos en cuenta aquellos puntos donde se tiene que trabajar, si hablamos de los gobiernos progresistas, hablas de los jóvenes, hablas de redes sociales, hablas de personas a las que hay que conquistar, a las que se tiene que informar, las personas a las que tienen que trabajar de repente más con ellos. Sí, yo creo que el proyecto político, ¿no?, de estos gobiernos progresistas y de izquierda pasa por esas clases medias, eso que se llama clases medias, que estamos todavía definiendo sociológicamente, que en muchos casos son sectores populares que han visto mejoradas sus condiciones de vida, pero tienen aspiraciones de ascenso social, y pasa sobre todo por los jóvenes que, como digo, insisto, no han conocido el proyecto anterior, ¿no? Entonces le exigen mucho más a este proyecto
así como la gente mayor sabe que la alternativa a este gobierno, por ejemplo, ¿no?, es la destrucción, el shock neoliberal que ya estamos viendo en Argentina, ¿no?, la subida de tarifas de la luz, del agua, etcétera, etcétera, así como la gente mayor puede recordar lo que había antes, los intentos de privatización de los recursos naturales, de los sectores públicos, etcétera, etcétera, la gente joven no tiene conciencia de eso. Entonces, es obvio que hay que hacer un trabajo importante con ellos, ¿no? Tiene que ser una de las prioridades de estos nuevos proyectos. Para ir cerrando el tema, Cato, la oposición en este contexto. Oposición me refiero a los países, ya sea oposición en los mismos países como los políticos acá en Bolivia, por ejemplo, pero también una oposición mediática, una oposición que va más allá, ¿no?, más allá de todo esto. Sí. Y el rol que están jugando. Hay que ser muy claro, este ciclo progresista, estos gobiernos de izquierda, después de 10 años pueden sufrir un cierto agotamiento, pueden cometer errores también, pueden faltar cosas por hacer, pero enfrente no hay ningún tipo de proyecto alternativo. Enfrente tenemos, como digo, la destrucción social, el shock neoliberal que estamos viendo cómo se aplica en Argentina y vamos a ver cómo se aplica en Brasil, unido a la venta de los recursos naturales de estos países, ¿no? Y la Amazonía, el presal, el gas, en este caso que está en las costas brasileiras. Esa es la alternativa, no hay un proyecto sólido. De hecho, los políticos de derecha y los partidos de derecha que lograron llegar al gobierno, en Colombia, Uribe, México, Peña Nieto, Piñera en Chile, no han conseguido mantenerse, no han conseguido estabilizar un proyecto político claro, una alternativa a los proyectos de la izquierda. Entonces, en ese sentido, bueno... Y que no han presentado un proyecto político, ¿no? Simplemente una observación o una crítica. Y ya en el caso de Bolivia tenemos una oposición absolutamente irresponsable. Yo siempre digo, ojalá hubiera una oposición responsable, crítica con las cosas que se hagan mal, pero constructiva, responsable con un proyecto de país y que, bueno, que mida sus chances en las elecciones y en las urnas. Pero lo que tenemos es eso, es la crítica vacía, ¿no? La destrucción y crítica de cualquier proyecto que tenga enfrente, ¿no? Y en ese sentido yo sí creo que nos merecemos otra oposición. Y cuando los partidos no pueden hacer oposición, como sucede en el caso de Bolivia, son los medios de comunicación muchas veces los que se convierten en partidos de oposición, los que hacen la principal oposición, la más dura y la más directa, en este caso al gobierno boliviano, pero sucede también en otros países de la región, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no pido, los medios de comunicación, en su mayor parte, los que no son públicos, son empresas privadas. Dependen también y quieren tener sus ingresos. Y tienen una línea política. Yo lo único que pido es que sean honestos con esa línea, que la transparenten y que la información sea, dentro de todo, sea lo más objetiva posible. Cuanto menos que no mientan, que no difamen, que no calumnien, como estamos acostumbrados a ver en Bolivia. Bueno, Cato, ha sido un gusto conversar estos minutos. Bueno, Gabriela, gracias a vosotros. Cato Arconada nos ha acompañado en los estudios de Aviala Televisión. Aviala Entrevista finaliza en instantes la primera edición de Noticias con Sara y Amoros. Buenos días, permiso.